a ver que yo me entere. ¿El mejor equipo de la historia de la humanidad? ¿Que hace un fútbol excelso, maravilloso, trepidante, vertiginoso, espectacular, extraordinario, fantástico y formidable? Está a punto de quedarse sin entrar en la final de Copa y ha perdido el liderato después de que su gran estrella fallase un penalti ayer. No sé ni por dónde empezar con el análisis de portadas de hoy. Lo que sí sé es que tenemos patrocinio en el canal y eso es algo maravilloso, aunque a Javier Tebas no le vaya a gustar demasiado. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Martes 17 de febrero del año 2026. Vamos con un análisis de portadas tremendamente picantote, pero antes tenemos unos 2 minutitos de cuñita que vienen en el canal porque llevamos mucho tiempo negociando este tipo de historias. Esta no es la publicidad al uso que tenéis que esperar. Si no la queréis ver, la podéis saltar. Nos vemos en 2 minutitos, pero no os vayáis porque el análisis de portadas de hoy puede ser histórico. Antes de seguir con el vídeo, me vais a permitir un momentito porque vengo a presentaros a Surfshark VPN. ¿Y esto qué es, Quillo? Pues te lo digo muy fácil. Te pongo un ejemplo. Seguro que alguna vez has estado en otro país con tu plataforma de siempre, con tus dispositivos de siempre, y de repente te das cuenta que en ese país, después de haber hecho todo el viaje, el contenido no te funciona, no lo puedes ver, no lo puedes disfrutar. Yo te doy la solución. Con Surfshark VPN lo solventas en segundos. Te conectas, eliges el país que quieras y navegas como si estuvieras allí mismo. El tema es que va mucho más allá de la comodidad. También te quiero hablar de la seguridad, porque tú mañana te conectas desde una red pública, desde el wifi de una cafetería, de un hotel, tal, ya sabes que tus datos pueden quedar expuestos. Bueno, pues con Surfshark no vas a tener ese problema, porque tu conexión va a ir cifrada, va a ir protegida y te va a permitir navegar con mucha más tranquilidad. Y luego, algo que a mí me encanta es que lo puedes utilizar en todos los dispositivos, el que se te ocurra, el ordenador, la Smart TV, el móvil, donde quieras, lo que quieras, cuando quieras. Incluso te diría que va más allá de una VPN, porque también tienes funciones como Surfshark Alert, que te avisa si alguno de tus correos o contraseñas aparece en una filtración de datos. Así que si quieres navegar sin restricciones y con más seguridad, entra en el link que te dejo en la descripción, surfshark.com/Quillo Barrios. Haces la compra y cuando la finalices, utiliza el código Quillo Barrios para tener 4 meses extra. Lo bueno es que además tienes 30 días de garantías, así que lo puedes probar sin riesgo. Gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo, por ayudar a este canal y ahora seguimos. Como decía al principio, perdón, no sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar, espero que no haya muchas quejas por el tema de la cuñita, porque al final esto es muy importante para un canal como este, que haya marcas que se interesen por mi trabajo, que haya marcas que apuesten y pongan dinero encima de la mesa por mi trabajo, aunque sean marcas que no le gustan demasiado al poder, pero como os decía, no sé ni por dónde empezar. Hoy, por supuesto, os podéis imaginar, hoy no va a haber rabia de los Santis, hoy va a haber super mega hiper rabia de los Santis que puede durar entre 40 minutos y Benur. Puede durar la super mega rabia de los Santis hoy porque es una cosa absolutamente descomunal. Y luego ya a media tarde os voy a colgar, que muchos lo pidieron ayer, el extracto, los minutos finales del Girona-Barça, tal y como los vivimos en la pizarra. Porque como nos pilló en directo y ahí estábamos y el partido estaba pues, por decidir, pues os podéis imaginar la que se lió con los gritos, Galán, que era el que lo veía antes que los demás, gritando, narrando el gol del Girona, la expulsión al jugador que le dio la patada a Lamine Yamal, o sea, fue un final apoteósico que lo cortaré luego para que no tengáis que ver el directo entero, evidentemente, aunque os lo recomiendo el directo entero, y lo pongáis y lo podáis tener ahí para siempre, como por ejemplo lo del otro día de mi reacción a las notas a los jugadores del Barça después del ridículo en el día del 2-8. Repito que empezar hoy es complicado porque tengo, si vierais las pestañitas que tengo aquí en la pantalla del ordenador, alucinaríais, tengo muchas cosas a las que quiero reaccionar, tengo muchas cosas de las que quiero hablar, quiero reflexionar y luego hay muchas cosas que me guardo para la rabia de los Santis de esta tarde. Para empezar, ya se ha acabado el respeto con el arbitraje, se acabó, ya barra libre, se están diciendo auténticas barbaridades
sobre el tema arbitral. Y yo siempre digo que a mí esto me sorprende, aunque viviendo en España no tanto, pero ¿me entendéis? Me sorprende que se esté liando la de Dios con el tema arbitral, queriendo mandar a los árbitros a un juzgado, cuidado porque esto ha pasado, por errores arbitrales y no por el mayor escándalo de la historia del deporte. Esto es bastante sorprendente. Luego vamos a ir a eso, porque para empezar habría que decir una cosa. El Barcelona es una banda. Y esta parte la están tocando menos porque no interesa darse cuenta de que el Barcelona es una banda. Yo ayer, según entré en la pizarra, los típicos minutos antes que estamos todavía sin entrar en el directo, porque estamos esperando a que lleguen los demás, estábamos Galán y yo solos aquí hablando, bueno, viendo un poquito de partido de fondo, y yo decía, digo, Galán, lo mismo lo gafo, me arrepentiré, pero creo que el Barça pierde hoy. Creo que el Barça pierde hoy. Y Galán me compraba que, joder, están jugando fatal, Quillo. No sé yo, pero digo, no, que van a perder. No sé por qué, me dio por ahí. No sé por qué me dio por ahí. Yo viendo el partido lo tenía clarísimo. O sea, era un cúmulo de despropósitos el Fútbol Club Barcelona. Además, en ese momento, que ya era cuando lo estábamos hablando Galán y yo, era minutos 65-70, habían quitado ya a Rafinha, que era de lo poco potable que estaban teniendo en zona atacante. Lamine Yamal, por supuesto, no se estaba enterando de la película un día más. Y la segunda parte, que suele ser mejor que la primera en el Barça, porque el Barça suele hacer las primeras partes horrorosas y luego ya mejora, la segunda parte no había levantado cabeza. Y yo viéndolo decía, esto tiene muy mala pinta para el Barça, encima la línea defensiva es un desastre, el Girona, que a mi modo de ver no estuvo atacando precisamente bien la espalda del Barça porque coleccionó demasiados pases para llegar a esa zona de influencia, pero poco a poco se fue haciendo con el partido. Digo, el Girona está empezando a generarle muchos problemas, un estrés muy grande al Barça, y luego lo vimos en la propia pizarra, una vez finalizó el partido, cerca de 3 goles. En el tema de los expected goals, el número estuvo cerca de 3. Es una barbaridad que en España un equipo como el Girona de media tabla, aseadito, que está luchando este año por evitar la permanencia, por evitar el descenso, perdón, te haga un expected goals de casi 3. No hay por dónde cogerlo, ¿no? Yo creo que el tema, la liga sigue muy abierta, o sea, ahora el Madrid es líder, pero el Madrid puede pinchar en Pamplona y volver el liderato al Barcelona, tal. Va a estar así durante lo que queda de temporada, porque lo más normal es que el Madrid y el Barça se dejen puntos en algunos partidos, se van a seguir dejando puntos, pero también van a ganar la mayoría de partidos porque son mucho mejores que el resto. Pero lo comentábamos esta semana pasada con el tema de la Copa del Rey, que después del 4-0, yo recuerdo llegar aquí y deciros, quiero ver cómo gestiona esto el Barça. Tengo mucha curiosidad por ver cómo lo gestiona el Fútbol Club Barcelona, porque tú puedes perder en el Metropolitano 2-1, 3-1, que ya sea un resultado duro, bueno, 2-1, 3-1, tal, 1-0, una derrota, pero que te deja abierta eliminatoria, una derrota en un partido duro, tal, pero un 4-0, habiendo hecho el ridículo, una de las primeras partes más lamentables de la era Flick, no porque es la primera parte más lamentable de la era Flick, sino de los últimos 10 años del Barça, a ver cómo lo gestionan, porque el Barça allí dentro ya sabemos cómo funciona. Cuando las cosas van relativamente bien, ellos son los mejores, bueno y qué, pero cuando vienen mal dadas, y Hansi Flick ya ha tenido varios episodios de no aguanto más a esta plantilla, a ver luego qué pasa el día siguiente. Bueno, pues el día siguiente es el día del Girona y el partido fue terrorífico. De todas formas, habría que empezar a preguntar a los analistas arbitrales por qué no se sabe en el reglamento. Que a mí eso me parece realmente preocupante. Iturralde González, ayer, el penalti de Lamine Yamal tendría que haberse repetido. Dijo en la cadena SER que antes del lanzamiento entraron Bryan Gil y Frenkie de Jong a disputar el balón. Aquí me hace gracia que en Mundo Deportivo señalen a Bryan Gil con el circulito rojo y no señalen a Frenkie de Jong y a otro jugador del Barcelona que incluso está más dentro que el propio Frenkie de Jong. El exárbitro Eduardo Iturralde González, analista en Carrusel Deportivo de la cadena SER, ha argumentado que el penalti que falló Lamine Yamal, que envió al palo, tendría que haberse repetido. Según el excolegiado internacional, Bryan Gil y Frenkie de Jong entraron al área antes de que el 10 azulgrana chutara y el balón, tras impactar en el poste, salió disparado, por cierto, hacia ellos, que han ido a disputarlo. Por lo tanto, si cuando el portero se mueve 1 milímetro hay que repetir el lanzamiento, en este caso también tendría que haberse repetido. Iturralde insistió que el CTA
tiene que explicarlo porque esto no es interpretación. Iturralde. Iturralde. Me preocupa que Iturralde no se sepa el reglamento. Es decir, que Iturralde era malo, ya lo sabíamos. Que es antimadridista, ya lo sabíamos. Que está muy nervioso, ya lo sabíamos. Que en la época en la que el Barça le pagaba un dineral al vicepresidente de los árbitros, Iturralde estaba muy cerca del poder, ya lo sabíamos. Ahora que no te sepas el reglamento, hostia, tenéis como analista arbitral a un tipo que no se sabe el reglamento. Es como si yo llevo a una panadería a trabajar a un tipo que se piensa que una miga de pan es una bola de nieve. No, pues mira, los conceptos básicos no los tenemos atados, caballero. ¿Qué dice el reglamento, Iturralde González? Que es muy importante para una jugada como esta. Pues el reglamento te dice, en el adelantamiento de un atacante, que si influye en la jugada, se repite el lanzamiento. Si no influye en la jugada, no se repite el lanzamiento. En el adelantamiento de un defensor, que es el de Girona, lo mismo. Ninguno de los dos futbolistas influye en la jugada. El balón va al palo, luego la acción sigue, pero no sigue por Bryan Gil y no sigue por las botas de Frenkie de Jong. Es decir, por una cuestión de reglamento, aquí no cabe interpretación. La jugada tiene que seguir y no se tiene que repetir el lanzamiento. Repito que me preocupa esto, porque que Iturralde se dedique a odiar, contamos todos con ello, pero que tú lleves a un analista arbitral que no se sabe el reglamento, me parece que aquí la cadena SER se lo debería hacer mirar, porque últimamente Iturralde se ha hecho más viral por discutir a voces con Ponseti por un tema de armas, Estados Unidos, la Euskadi de los 90, etcétera, etcétera, que por otro tipo de historias. Pero bueno, aquí paz y después gloria. Entiendo que el señor Iturralde González esté dolido porque al final él, como antimadridista que es, tiene que ver de aquella manera que el Real Madrid sea líder después de todo lo que se ha dicho esta temporada, ya no lo que se ha dicho sobre el Real Madrid, cuidado. Si yo sigo pensando que todas las críticas que se han hecho hacia el Real Madrid son críticas lógicas vistos algunos partidos y vista la imagen del equipo en algunos momentos. Me refiero a todo lo que se ha dicho sobre el Barça. Y sobre el Barça se han escrito poemarios. Y sobre el Barça se han recitado unas poesías extraordinarias. Aquí en el Barça te han dicho que estaba mejor que el año pasado, que Lamine Yamal estaba mejor que el año pasado, que el Barça estaba jugando un fútbol precioso, maravilloso, extraordinario, fantástico, y que Hansi Flick era un genio se le ha llamado Hansi Flick. Entonces, yo no sé cómo va a acabar la temporada. A lo mejor no estamos aquí riendo en febrero y el Barça acaba con un triplete, a saber, o el Barça acaba ganando la Liga y la Champions pero no la Copa, o remonta en Copa y luego pierde Liga y Champions, o el Real Madrid gana alguno de los títulos grandes. Yo no tengo ni idea de cómo va a acabar la temporada, no lo sé. Pero estando ya casi en marzo, yo, leyendo todo lo que he leído esta temporada, yo entendía que el Barça ya estaría medio clasificado para la final de Copa y está casi eliminado, y que le sacaría 7 u 8 puntos al Real Madrid en Liga. Y está por debajo del Real Madrid en la clasificación. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, líder en Lisboa. El Real Madrid recupera la primera plaza en la Liga desde la distancia y busca redención en la Champions con Mbappé recuperado. Mourinho, sobre su salida al Bernabéu, dijo: fueron 3 años difíciles, intensos y violentos. Arriba, y Joan García fue el mejor. Un Barça desastroso cae en Girona y entrega la cabeza pese a la gran actuación de su portero. Lamine Yamal falló un penalti y hubo polémica por una posible falta a Koundé previa al 2-1. Y en el diario Marca, revancha en Lisboa. Un Real Madrid mejorado visita al Benfica que le tumbó hace 3 semanas. Arbeloa dice que el equipo ha crecido mucho desde entonces. Mourinho, sobre otra posible etapa de blanco, dice: no quiero alimentar historias que no hay. Hoy, además de este partido, se juegan el Galatasaray Juventus a las 6:45 de la tarde y a las 9 Mónaco PSG y Borussia Dortmund Atalanta. A la izquierda abajo, Nico Williams sin fecha de vuelta por la pubalgia. Es lo que pasa cuando tienes pubalgia de verdad y no la mentira de Lamine Yamal. Arriba, el Barça se deja el liderato en Girona. El Madrid manda en la Liga. Lamine falló un penalti y Fran Beltrán remontó con polémica en el minuto 87. Abajo, en ciclismo, Tim Wellens gana en Úbeda. Entrevista a Jorge Lorenzo que dice: echo de menos ganar. En Fórmula 1, 6 meses para que el tractor de Fernando Alonso vuelva a competir.
Entrevista a Sasha Djordjevic. ¿Barça o Madrid? Hay que elegir como profesional, no por las emociones. Y ya por último, el regreso de Alcaraz. Se estrena en Doha tras su triunfo en Australia. Bien, así marca diciendo que hubo una victoria polémica del Girona, ¿eh? Cuando perjudican, teóricamente, también te digo, al Fútbol Club Barcelona, todos en las portadas somos muy valientes y sacamos, aunque sea en pequeñito, lo de la polémica. ¿Cuál es la polémica? La posible falta a Koundé. A ver cómo me la contáis, porque como el año pasado estuvisteis muy entretenidos con el tema de las jugadas residuales, que luego ya iban a desaparecer, que ahora vuelven a aparecer, pero de repente desaparecen, de repente aparecen, toca balón el jugador del Girona. De eso nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Es decir, es verdad que después de tocar el balón, cuando ya se lo ha llevado limpiamente, es cuando impacta con la bota de Jules Koundé, pero viene primero el toque de balón y cómo se lo lleva limpiamente, porque estáis montando un pollo importante. Dicho esto, que conviene recordarlo, en el peor de los casos, si anulan ese gol, el Barça empata, no gana. El Barça empata el partido y sigue segundo. Lo digo porque aquí se están escribiendo algunas historias que conviene tenerlas bien atadas, que parece que ese gol anulado, si lo anulan, repito, deja al Barça líder. No, el Barça seguiría segundo a día de hoy. Y repito, después de la que visteis el año pasado, la de puntos que le robaron al Real Madrid con las jugadas que eran residuales, luego con las jugadas no residuales, luego con un pisotón antes de tocar el balón, luego con un pisotón después de tocar el balón, luego de repente cuando pasó con el Barcelona, ¿os acordáis? Esas jugadas ya habían desaparecido porque eran residuales. Si se habían llevado el balón limpiamente, ya daba igual lo que pasase después. Ahora, como le ha pasado al Barça en contra, tenemos que volver a eso de las jugadas, no sé qué tal. Es un poco rarete. Es un poco raro todo eso, ¿eh? Es un poco raro. Ahora vamos a volver al tema del Barça. Antes, como previa del Benfica-Real Madrid, cuidado con esto porque hay alerta amarilla por el tema de las amonestaciones. Hasta 3 jugadores del club blanco están a una amarilla de perderse la vuelta del play-in de la Champions. El Real Madrid, en el diario Marca, afronta el duelo en el Estadio de Luz ante el Benfica con más preocupación de la habitual, no solo por la exigencia del partido, sino por el riesgo disciplinario que amenaza con condicionar el partido de vuelta. Para el choque de Lisboa, el equipo ya cuenta con ausencias importantes como Rodrigo y Asensio, que no podrán participar tras la roja vista en el último partido de la fase liguilla. Tampoco Bellingham y Militao, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. En este contexto, jugadores como Hausen, Carreras y Tchouaméni deberán extremar la precaución. Una amonestación les dejaría fuera del encuentro decisivo, comprometiendo aún más la planificación de Arbeloa. El Real Madrid necesita competir al máximo en un escenario exigente, pero evitando sanciones que puedan hipotecar la vuelta. Hausen, Carreras y Tchouaméni. Esperemos que no haya sustos. Hombre, Hausen de cara al partido de vuelta es la pieza que puedes cambiar con más naturalidad y con más tranquilidad, ¿no? Porque, salvo que Rüdiger se rompa, que no lo creo, o que no lo espero, vamos, o que no lo deseo, la pareja sería Rüdiger-Asensio, en el peor de los casos, en el partido de vuelta, que es la semana que viene. El caso de Tchouaméni es el que a mí particularmente más me preocuparía. Es el jugador específico más entero para ser el pivote del equipo en un partido de Champions. Luego tendrías que, estructurar otra vez un poquito el centro del campo. Entiendo que pondría a Camavinga ahí o incluso a Fede Valverde en un momento dado. Y es cierto que la baja de Carreras también sería dura porque es una certeza a día de hoy. Es uno de los jugadores más completos esta temporada en el Real Madrid. Ayer lo comentaba Barito en la pizarra, que está bastante infravalorada la temporada de Álvaro Carreras. Entiendo que en ese caso Arbeloa pondría a Camavinga de lateral, porque lo de Fran García no sé yo si tiraría de Fran García para un partido de vuelta, también dependiendo de cómo esté el partido de vuelta y de lo que necesite el Real Madrid en el partido de vuelta. Si mantener un resultado favorable, si tener que remontar un resultado adverso, eso habría que verlo. Pero bueno, si nos podemos evitar el tema de las tarjetas, mejor que mejor, porque luego esas bajas pueden hacer mucho daño en el partido de vuelta. Por lo demás, volverá Kylian Mbappé al 11. Rüdiger repite con Dinghausen en el centro de la defensa, al igual que Trent y Álvaro Carreras en los laterales. La alineación es bastante fácil de predecir debido a las ausencias de Jude Bellingham en este caso, de Militao en defensa y luego de Rodrigo y de Raúl Asensio, y a dar una imagen totalmente distinta a la que hubo en Lisboa hace pocas semanas, y también esperando un Benfica distinto. El Benfica no va a salir a intentar ganar el minuto 5, por decirlo de alguna manera,
porque ahora son 2 partidos. Ya no es uno solo, el Benfica que el día necesitaba ganar como fuese y esperar otros resultados, finalmente se le dio. Hoy necesita el Benfica, bueno, tener el partido más o menos controlado y que la eliminatoria se decida en el Bernabéu, no se decida en Lisboa. Volviendo al partido de ayer, a ese Girona-Barça, Hansi Flick, digamos que, bueno, pues tuvo un momento un poco tenso, un poco maleducado. Será por culpa de la educación alemana, ¿no? Algo así, te dirán, para salvar el culo a este hombre. Dijo en sala de prensa: si hubiésemos jugado bien, hubiese hablado más del segundo gol del Girona. Es decir, no se quiso entretener en ese momento con el segundo gol del Girona, porque él mismo reconoce que el partido es una mierda del FC Barcelona, pero el problema de Hansi Flick lo tuvo en las cámaras de DAZN. El momento de tensión con un periodista. El técnico del Barça protagonizó un momento tenso en la entrevista previa a la rueda de prensa con DAZN. Flick, al ser preguntado por la acción polémica de la posible falta a Koundé, respondió con otra pregunta al periodista. ¿No tienes opinión sobre la jugada de Koundé?, preguntó Hansi Flick. El periodista dijo que no. Hansi Flick volvió a preguntar. El periodista dijo: no, yo no tengo opinión, yo vengo aquí a hacer preguntas, las opiniones ya son cosa vuestra. Y dijo Hansi Flick: ok, yo tampoco opino sobre ello. Y su reacción posterior fue irse. Cogió, dijo que él no opina y se fue. Si llega a hacer esto un entrenador del Madrid, ¿qué se estaría diciendo en este país? Hansi Flick el otro día fue a bajó, dicho, de aquella manera al vestuario de un árbitro a cantarle a las 40 después de perder con el Atlético de Madrid. Hansi Flick ayer, con una mala educación alucinante, coge, le preguntan por una acción en concreto y le dice al periodista: ¿pero tú qué has visto? Pero además con malas caras, con malos modos. ¿Tú qué has visto? Con una soberbia impresionante. ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué opinas? El periodista, muy educado, hay que decirlo, y manteniendo bien la compostura, dice: no, yo no opino, yo aquí pregunto, el protagonista es usted, tal. Y dice: pues me voy. Cuando Mourinho hizo alguna de esas, se escribieron seriales en este país. Pues Hansi Flick, que es un tipo al que ya le hemos pillado el truco, yo al principio me equivoqué mucho con Hansi, pero ahora ya le hemos pillado el truco. Hansi Flick es educado cuando gana, pero es un miserable cuando pierde. Es un tipo educado cuando gana y es un tipo maleducado, irrespetuoso, borde y déspota cuando vienen mal dadas. Y este año están viniendo mal dadas. Y este año ya no es que conteste mal o de repente haya que perseguir a los árbitros. Ahora es que deja plantado a un periodista que el pobre hombre pues simplemente le estaba haciendo las preguntas pertinentes. El periodista ni opinó, ni lanzó una línea editorial un poco rara, no, simplemente opinó. Lo que pasa es que Hansi Flick quería que el periodista dijera lo que él pretendía. O sea, Hansi Flick quería editorializar al propio periodista. ¿Qué decía Hansi Flick hace unos meses con el tema arbitral? Bueno, pues el señor Hansi Flick hace unos meses con el tema arbitral, concretamente en el mes de abril del año 2025, no sé ni qué decir sobre el tema arbitral. Es un deporte, es un juego. Tenemos que cuidar a los árbitros. No podemos no respetarlos. Todos los clubes, entrenadores y jugadores. Ya no hay que respetarlos. Ya no hay que respetarlos. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien. El Barça no respeta el juego porque juega, que es una banda que da pena verlo, y tampoco respeta ya al árbitro. Ya no nos importan las familias de los árbitros, ya no nos importan los árbitros, ya Real Madrid Televisión adultera menos la competición porque ya tenemos a todos. O sea, si Real Madrid Televisión adulteraba la competición, que evidentemente no, lo que se está haciendo desde Barcelona, yo ya no sé lo que es. Salen todos en avalancha a por el árbitro. Deco, Hansi Flick, Laporta, la web del FC Barcelona, los medios del Barcelona, que no tiene Barça Televisión porque Laporta lo cerró para mandar a todos a la calle o a casi todos. Barça 1, Barça 2, Barça 3, Barça 1, 2, 3, Barça 29, Barça 36, porque siempre toca el 36. Lo que siempre tocaba Benaigues era otra cosa, pero no lo denunciasteis y así están las cosas. Canicas en las manos.
Barça no sé qué, mandáis a Iturralde, que es amigo vuestro, a contar que el reglamento es de una manera, pero que él la va a contar de otra, mandáis a Lamine Yamal a lanzar un penalti, Lamine Yamal tira el penalti al palo, culpa del árbitro que pitó ese penalti, porque como hay una persecución contra el FC Barcelona, el árbitro pita un penalti a favor del FC Barcelona, que por cierto fue bastante claro, no he dicho que no, pero pitó un penalti a favor del Barça, que si hubiera una persecución a lo mejor no pitaba ese penalti a favor del Barça. Están mandando a los voceros, hasta en la cadena COPE se ponen a hablar de saldo arbitral el otro día, cuando en la cadena COPE no han hablado de saldo arbitral en la vida y simplemente han llamado al catedrático Cortés para que blanquease un poco el mayor escándalo de la historia del deporte. Si no sale Laporta en sala de prensa, sale Laporta de un juzgado porque le han acusado de estafar a una pobre señora, y Laporta cuando sale del juzgado dice: oye, tenéis que hablar del penalti de Koundé, y los David Bernabéu de turno, como borregos absolutos, como borregazos que son, pues hablan del penalti de Koundé y no hablan de que a Laporta lo pueden empapelar a nivel judicial, que Laporta tiene más juicios que Copas de Europa, y claro, y así. Pero los vídeos de la Madrid Televisión, chico, es lo que nos ha dado aquí de comer a todos durante no sé cuántos meses. Joder, Jesús Alcaide, Jesús Bengoechea y el otro, qué barbaridades. Claro, es que fíjate cómo adulteran la competición. Y salía Iturralde, porque cuidado que el otro día pegaron ahí en el fútbol base, en un partido en Cuenca pegaron a un árbitro por culpa de los vídeos de Real Madrid Televisión que están alentando a la violencia. ¡Ponse, hijo de perra! No sé qué. Es una cosa. Es una cosa. Son los mejores. Si son los mejores, bueno y qué, son los mejores, de verdad. O sea, lo de la rabia de los antiestatales yo no sé qué va a ser. No sé qué va a ser y no sé cómo va a terminar, no sé cómo va a durar, y a lo mejor yo acabo en el suelo tirado porque no puedo más. Pero que esta gente... Ya no voy ni a nombrar que esta gente ha pagado a un árbitro. Nos vamos a olvidar de ello. Como si no hubiera sido importante. Que esta gente, a estas alturas de la película, te diga un día que hay que respetar a los árbitros y menos de un año después estén bramando contra los árbitros, que es que, te digo, van a pedir armas a Estados Unidos, a ver si así ya... Bueno, Iturralde no, porque eso le ofende mucho. O sea, de verdad, es increíble la que está montando. Además, repito, por una jugada, es que el otro día fue por una jugada con 4-0 en contra, que luego dicen que estaba bien arbitrada, aunque yo sigo pensando que eso no es fuera de juego en la vida, y hoy es por una jugada que no iba a evitar perder el liderato. Podía evitar perder ese partido, que también te digo, tal y como estaba el partido, lo mismo lo acababa perdiendo después, pero venga, va, te compro que queda 1-1, te lo compro como animal de compañía, va, el 1-1 animal de compañía. Sigue siendo segundo. La que están montando, Y lo peor de todo es lo de Toni Freixa, pero eso lo vemos ahora. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Pisotón al Barça, y te sacan justo el momento en el que pisan a Koundé y no el momento en el que se lleva el balón limpio el futbolista del Girona. El Barça, frágil atrás y sin colmillo delante, cae en Montilivi y entrega el liderato al Real Madrid, que le saca 2 puntos. Cucucu Barcia adelantó a los de Flick, pero Lemar y Beltrán, tras una clara falta a Koundé ignorada por árbitro y VAR, remontaron. Abajo, el Real Madrid regresa a Daluz para medirse a Mourinho, y en Fórmula 1 Barcelona tendrá F1 hasta 2032, pero con alternancia. Y en el Diario Sport, desesperante. Un gran Girona infligió la segunda derrota consecutiva al Barça, que pierde el liderato de la Liga. El equipo de Flick volvió a naufragar. Lamine Yamal falló un penalti y solo Joan García se salvó. Sotogrado dio validez al segundo gol local tras una falta previa a Koundé. Abajo, Mourinho dice: me gustaría eliminar al Real Madrid. Vaya, yo pensé que se iba a dejar ganar. En el Mónaco PSG, Luis Enrique protege a Dembélé. Entrevista a Ricky Rubio antes de la Copa del Rey. Dice: no volví por rendimiento, lo hice para disfrutar de baloncesto. Y ya por último, el circuito de Cataluña tendrá Fórmula 1 hasta 2032. Al Barça le faltó colmillo arriba, dicen. Raro, ¿no? Raro, porque a mí me decían: el Barça no está volando todavía porque Lamine Yamal tiene pubalgia. Pero hace 4 días me han dicho que Lamine Yamal ya había vuelto a su mejor versión. Que volvía el mejor Lamine Yamal, me habían dicho a mí. Entonces, tal. Luego me dijeron: no, es que falta Rafinha. Ya veréis cuando esté Rafinha, con todo ese carácter que él le imprime, tal. Es verdad que ayer Rafinha mandó una al palo, como Lamine, pero no hizo nada más. Y estaban juntitos, Lamine y Rafinha. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Que es que no estaba Pedri. Que con Pedri tal. Yo con Pedri he visto al Barça comerse meada
con perdón, con perdón por la expresión, porque luego mi madre me riñe, gordas, gordas. Que es que aquí, repito, parece que el Barça es el único equipo que tiene bajas. No, es que el Barça no juega tal porque tiene la baja de este y otro, joder. Hostia, que el Madrid se planteó una final de la Champions sin el mejor porte de la historia, hermano. Y aquí estamos, contándolo. O sea, no puede ser que nos estemos escudando. Vamos a pasar del árbitro hasta que lo toquemos con Toni Freixas ahora mismo. No puede ser que nos estemos escudando en las bajas, que encima no es un carrusel de bajas, ni mucho menos, cuando el Barcelona ha repetido partidos como el de ayer con Pedri, sin Pedri, con Rafinha, sin Rafinha, con Lamine, sin Lamine, con los tres, sin los tres. Los ha repetido todos los colores. Yo me he cansado de decirlo aquí. Y había gente que se reía, no pasa nada. Yo estoy aquí para decir las cosas y luego, bueno, pues ya el tiempo me va dando o no dando la razón. El Barça no juega mejor que el Real Madrid. Punto número 1. Lo llevo diciendo mucho tiempo en este canal. Quitando algunos partidos como contra la Real Sociedad, que ahí el Barça sí que exhibió un gran fútbol, el Barça no juega mejor que el Madrid. En líneas generales, ataca mejor que el Madrid, pero no juega mejor que el Real Madrid. El Barça está ganando partidos porque los rivales son muy malos. Al Mallorca le gana pudiendo ir 0-2 al descanso. Al Rayo, al Español, bueno, al Sevilla no, al Sevilla le metió una paliza. O sea, está ganando muchos partidos porque la liga es lo que es, no porque el Barça esté jugando bien al fútbol. Y aquí, que si Lamine, que si el otro, que fíjate, que si otra vez Cuba sí, que si Ferran Torres, un tiburón que tal, y Lewandowski cuando sale, y no sé qué, y encima tenemos al mejor portero. Cuando habéis citado tantas veces a Joan García, ¿no os dais cuenta que puede haber algún problema ahí? No os habéis dado cuenta, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. De momento, segundos, y ya veremos qué pasa. Lo que pasa en la cabeza de Toni Freixas, eso sí, es indescifrable. Toni Freixas dice: los árbitros son unos sinvergüenzas que deberíamos llevar al juzgado. Que alguien le diga que ya está en el juzgado. Se está juzgando, de hecho, el pago a un árbitro y también el Barça está en el juzgado. Y él estuvo en la directiva de un club que le estaba pagando a un árbitro. O sea que todo está juzgado, que no se preocupe. Lo primero, dice Toni Freixas, es que no hemos jugado nada bien. Y también que el Girona ha hecho un gran partido y le felicito por la victoria. De los árbitros no hace falta decir nada más. Lo ve todo el mundo. Son unos sinvergüenzas que deberíamos llevar al juzgado. Y lo haremos. Pero antes ganaremos esta liga. Hombre, a ver, tiene razón. Al juzgado van a ir todos, uno detrás de otro, seguramente porque habrá árbitros que tengan que hacer algún tipo de declaración importante. Toni Freixas lo sabe, así que en ese sentido, yo, de verdad, o sea, un tipo que estuvo en una directiva mientras se le pagaba a un árbitro, que me venga aquí a decir ahora que hay que llevar a los árbitros a los juzgados, me parece memorable. Pero aquí el Inspecteur en Twitter nos ha recordado pues lo que ha ido diciendo Toni Freixas los últimos años. En el año 2022, ver a un equipo llorar por los árbitros siempre es lamentable, pero si es el Madrid, entonces es cómico patético. En el año 2023, que cada jornada haya que hablar de los árbitros me aburre soberanamente. Año 2024, no sé por qué decís que os gusta hablar de fútbol si siempre estáis hablando de los árbitros. Y en el año 2018, los árbitros unas veces se equivocan a favor y otras en contra del rival. Y ahora hay que llevarlos al juzgado. ¡Ay, Antonio el Fresas! ¡Ay, Antonio el Fresas! Lo bueno es que te ahorras salir en la rabia de los Santis, Antonio. Porque ya ha salido en el análisis de portadas. Nos ha quedado un poco largo el análisis de portadas, pero tenéis que entender que hoy es que me tenía que quedar largo sí o sí, porque primero pues tenía un patrocinio que se celebra, por supuesto, y luego es que, hostia, la que están montando por una jugada que no hubiera evitado que perdieran el liderato. Que no hubiera evitado que perdieran el liderato. A las 4 más o menos de la tarde, rabia de los Santis, histórica, pero histórica. Un ratito después, el extracto de ayer de la pizarra de cómo vivimos en directo el Girona-Barça esos últimos minutos con la expulsión, el gol de Girona, el gol anulado al Barça, etcétera, etcétera. Es bestial ese vídeo. Y por supuesto por la noche, directo post partido tras el Benfica Real Madrid y las notas. Día completo en el canal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.